call is now being recorded. Muy buenos días, apreciados jóvenes. Vamos a continuar con nuestro desarrollo del tema razones y proporciones. Primero que nada, ¿no? Dándole las gracias a Dios por un día más de vida. Hay muchas personas que en el día de hoy no tuvieron esa oportunidad de volver a levantarse. Así que si estamos vivos en este día es porque tenemos oportunidad todavía de seguir alcanzando metas. Bien, quiero compartirles esta frase que dice: hoy te aliento a ser optimista, a mirar el presente con los ojos de la fe, a mirar el futuro con la confianza en Dios. Todo es posible para el que cree. La vida pues no es fácil, pero hay que ser optimista, ¿no? Hay que siempre pues tener en presente que podemos confiar en que las cosas nos podrían salir bien. Sobre todo hay que tener fe, confianza en Dios. También hay que esforzarse bastante, ¿no? Pero como dice allí, todo es posible para el que cree. Y lo imposible, o sea, las cosas que no se llegan a hacer es porque uno no lo intenta, ¿verdad? Entonces, hoy te aliento a eso, ¿no? A ser optimista, a tener fe, confiar en Dios. Bien, la semana pasada estuvimos viendo lo de razones y proporciones. Definimos el concepto de razón, que pues era una comparación de dos cantidades. Ahí hicimos uno que otro ejemplo, como ese que se observa ahí en pantalla. Una razón es una comparación de dos cantidades. Hicimos una comparación entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres en la videoconferencia. Aquella vez fue de 2 hombres y 6 mujeres. Ahorita mismo, pues, estaría haciendo falta el compañero Bravo. Entonces, aquí habría, yo estoy 2 veces, bueno, una que es la petición de pantalla, un hombre, y dice allí 4 damas. Entonces, la razón sería 1 a 4. También se puede ver, ahí les pregunté pues a algunas compañeras en casa, hablaban de que habían 2 hombres, 4 mujeres, algunas 3 hombres y una mujer. Entonces, un elemento, ¿no? Una forma de escribir la razón es en forma de fracción. También eso se puede escribir con notación de puntito, la que ese 2/6, en notación de razón también se puede escribir 2 puntos y el número 6. Entonces allí tendríamos pues otra notación de lo que es la razón. En vez de fracción se puede escribir así 2 puntos y el 6, en el cual el número de arriba comúnmente lo conocemos como numerador en operaciones con números racionales. En el tema de razones y proporciones, ese número 2, el número de arriba, se le llama antecedente, y el número de abajo, que sería el denominador, se le llama consecuente, antecedente y consecuente. Esto se lee 2 es a 6. 2 es a 6, que quiere decir que por cada 2 hombres hay 6 mujeres, dependiendo, ¿no?, de lo que se había pues mencionado ahí en ese momento. Una compañera preguntó, profe, ¿por qué se mencionaba, cómo sabemos cuál va primero? Bueno, en ese caso, la razón, ¿no?, la comparación de cantidades era de hombres a mujeres, de hombres a mujeres. Pero si la razón, o sea, la comparación se hacía al revés, o sea, de mujeres a hombres, también se podía hacer, ¿no? Es cuestión de saber cuál es el elemento que se menciona primero. En el caso de que se mencione primero la razón de mujeres a hombres, entonces así mismo queda la fracción, ¿no? La razón, 2 a 1. Otro ejemplo también es por decir cuando se tiene ganancia en una empresa, ¿no? Una ganancia de $15,000 y un gasto, el gasto de la misma es 5,000. Entonces allí se preguntó cuál es la razón de ganancia versus gasto.
La solución allí era de 15.000 a 5.000. 15.000 en ganancia, 5.000 a gasto, ¿no? Ahí lo que hicimos fue simplificar, que quedó 3 a 1. Quiere decir que por cada $3 de ganancia hay uno de gasto. Ya sea, pues, si es de 15.000 a 5.000, simplificado es 3 a 1. ¿Ya? Que por cada $3 de ganancia hay uno de gasto. Proporción. Ahí vimos ya el concepto, ¿no?, de razón. Venía entonces el concepto de proporción, en la cual se menciona que la proporción es una igualdad de razones. O sea que tenemos dos fracciones y se están igualando. Eso es lo que se significaría pues una proporción, una igualdad de dos fracciones. O más es una igualdad de razones. Los elementos de una proporción, si no, en la razón, los elementos eran antecedente y consecuente. Ahora, como hay una igualdad de razones, los elementos van a cambiar. Ahí entonces vamos a tener los que están en el medio, se le llama medios, y los extremos. Pero una forma de comprender cuáles eran los medios y los extremos era transformar las razones a esa notación, ¿no? La notación de puntitos. 1 es a 2, 4 puntitos para representar el símbolo de igual, como 3 es a 6. 1 es a 2, como 3 es a 6, y así mismo se lee, ¿no? 1 es a 2, como, el como del igual, ¿no? Como es a, como 3 es a 6. Luego vimos la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de medios es igual al producto de los extremos. En la práctica se preguntó, ¿no? Hay una práctica que yo coloqué para entregar en el aula, ¿no?, de UP virtual, y tenía fecha de vencimiento ayer, si no me equivoco, porque hay algunos que me han mencionado, ¿verdad?, que la entregaron y decía de que 6 horas después, usted entregó la tarea 6 horas después, ¿verdad? Entonces, esa práctica fue pues la primera asignación que tuvimos, una asignación de varios días, aunque ese mismo día pues ya la tenían prácticamente resuelta. Los elementos de las razones, cómo se lee, los elementos de las proporciones, cómo se lee, la propiedad fundamental entonces de las proporciones. Entonces a eso me refería acá, ¿no?, en el tablero, que cuando se puede buscar lo que es, o más bien se pide aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, es lo mismo que multiplicar los medios y los extremos. Bien, me dan un permisito allí. Bien, buen día a los compañeros que se anexaron allí, la compañera Lacey y el compañero Gani, que se anexaron hace unos minutos. Muy buenos días. Ahora acá continuamos. Buen día, buen día, buen día. Entonces continuaba acá con lo que era la propiedad fundamental de las proporciones, que es multiplicar los medios y los extremos. Y si ese asunto, ¿verdad?, si ese asunto da igual, entonces se puede considerar que la igualdad allá de razones es en efecto una proporción. Bien, eso pues lo que se trabajó acá en la práctica 1, en la parte C. Se aplicó lo que fue la propiedad fundamental de las proporciones.
Bien, ahí se colocaron varios ejemplos, ¿no? De cuando era proporción, que el producto de los medios y los extremos daban igual, y cuando no era proporción, que el producto de los medios y los extremos, pues, era distinto. Luego, en la práctica también se colocó lo de encontrar el valor desconocido, que es, dada la proporción, va a existir una letra que no tiene valor, o sea que el alumno tiene que buscar, ¿verdad?, ese valor para que eso se haga proporción. Entonces allí se practicó el encontrar el valor desconocido, por ejemplo, allí de la primera, dada la proporción 6 a x como 24 es a 16, la técnica es la siguiente: se multiplica donde no esté la letra, o sea, la diagonal donde no esté la letra, y el resultado se divide entre el otro número que quedó, y de esa manera muy fácil encontramos el valor desconocido. Ahí se hicieron, ¿verdad?, casi todos los problemas, y se quedó pues bastante claro, porque allí en lo que vi en la resolución de la práctica, todos lo hicieron bien, bastante bien. Por esa razón, pues, me dio mucha satisfacción ver que supieron, ¿no?, resolver la práctica. Eh, en UP Virtual casi entregaron todos, ¿verdad? Algunos me entregaron vía WhatsApp, que aún no he visto ahí esos que me entregaron vía WhatsApp, pero ahí está el archivo, ¿no? Eh, Algunos entregaron en PDF y algunos entregaron en Word. Entonces, en Word no está mal, sino que a veces cuando uno envía un Word, las figuras se mueven, porque esa es la característica de lo que es un documento en Word, que a veces se mueve una imagen, se monta encima de otra, entonces eh, se distorsiona, ¿no? Se distorsiona lo que es el archivo. Yo les había mencionado que había una página, ¿verdad?, que convertía imagen a PDF para digitalizar, ¿no? Uno coloca en Google imagen. La segunda opción, la que dice I Love PDF, es la página de I Love PDF, te va a enviar, ¿no?, a seleccionar. Uno selecciona las imágenes. Por acá, suponiendo que vamos a buscar imágenes por ir esta, por decir que sean todas esas imágenes, ¿no? O estas de aquí, suponiendo que son esas, yo tomé la foto y son esas las imágenes. Entonces les doy abrir. Después de que la seleccione, le doy convertir y descargar PDF, y listo. Eso sería todo, ¿no? No hay mucha dificultad con el usar esa página de internet, ¿verdad? Ahí se descarga la imagen, digo el PDF. Vamos a ver dónde está. Ahí está. Y con todas las imágenes que uno quiera, ¿verdad? Ahí se digitaliza, ¿no? Como le diría, el documento en PDF. Y es más fácil porque yo lo puedo enviar y no se va a distorsionar. Ahora, existe también para transformar de Word, por ejemplo. Profe, lo que pasa es que yo lo hice en Word, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero el mismo programa te va a funcionar. ¿Cómo harías? Bueno, en Google uno escribe Word PDF. Anteriormente habíamos colocado imagen, esta vez Word PDF. Entonces, la opción de I Love PDF, esa es la página. I Love PDF, ahí ingreso. Y me va a preguntar lo mismo, solo que en vez de decir seleccione las imágenes, dice allí seleccione documentos en Word. Pues suponiendo que tenemos por acá. Aquí hay un Word. Vamos a ver, suponiendo que sea este análisis crítico, suponiendo, ¿no? Y lo convierto a PDF. Y listo, allí ven, descargar PDF y ya tendríamos
que convierte esa misma página, convierte a PDF. Si de repente pues algunos dirán, no, profe, es que no supe cómo transformar el Word a PDF. Y ahí está, ¿eh? Se convirtió el archivo que había hecho en Word, se convirtió a PDF. Incluso desde el mismo Word, uno puede transformar a PDF. Vamos a ver cómo sería eso. Vamos a ver acá en descarga. Eh, Vamos a abrir un Word allí, este pequeñito. Ahí está, suponiendo que sea ese análisis crítico que ya está hecho, ¿no? Y ya está hecho en Word. Desde el mismo Word uno lo puede convertir a PDF. Y vamos a mostrarle allí, ¿no? Yo sé que de repente algunos conocen esa parte, pero no está de más, ¿verdad? Explicarles esa conversión allí. Entonces tenemos el archivo allí, ¿no? Hecho en Word, allí yo escribí todo lo que tenía que escribir. Entonces en la parte acá izquierda, en la parte izquierda donde dice archivo, en la parte superior izquierda donde dice archivo, allí uno toca esa pestaña y luego baja hasta donde dice guardar como. Ahí en donde dice guardar como, uno va en la parte de abajo donde dice examinar y te dice pues qué es lo que quieres hacer con ese Word. Entonces vamos a ponerlo en el escritorio. Antes de darle guardar, aquí dice nombre del archivo, ahí está, análisis crítico. Tipo, dice en la segunda pestaña, dice tipo, dice allí documento en Word. Entonces yo voy a tocar esa pestaña y voy a buscar donde dice PDF. Le doy guardar y eso entonces se va a convertir en PDF. El Word que hice se va a convertir en PDF. El Word original no le va a pasar nada. Acá es el momento, se va a convertir, es en ese punto donde quedó el Word, se va a convertir a PDF. Entonces ahí tendríamos dos maneras. Hay muchas otras maneras, pero con esas dos, uno pues se va lejos, ¿no? Convirtiendo archivos a PDF, cosa de que cuando uno los envía a la plataforma o por correo, no se distorsione una imagen, no se cambie una letra. Ese es el asunto, ¿no? De por qué se pide que un archivo se transforme pues, a Word. Los que me enviaron a Word, gracias a Dios, pues no se distorsionó nada. Todo lo que pusieron allí salió a sí mismo y yo lo convertí a PDF, ¿no? Después que lo califiqué. Entonces, allí en UP Virtual, vamos a abrir virtual. Hoy es el día del idioma. A ver, el día de la ñ dice allí. Y hoy es día del idioma, si no me equivoco. El 23 de abril, día del idioma, día mundial del idioma español. ¿Sí? Para hacer referencia allí de ese asunto, ¿no? El 23 de abril, las Naciones Unidas celebran el Día del Idioma Español, o el Día también se aprobó en el Departamento de Información Pública de la Nación. El personaje que resalta aquí es don Miguel Cervantes de Saavedra, que vivió entre 1547 y 1616, el escritor español más reconocido y autor de la primera novela moderna en lengua española. Entonces hoy 23 de abril, ayer, ¿qué se celebraba ayer? ¿Se acuerdan? Hoy es el Día del Idioma, pero ayer, ¿qué se celebraba? Día de la Tierra, creo. El Día de la Tierra, correctamente. Entonces, antes de entrar en materia, que le iba a colocar ahí una asignación, eh, para tener conocimiento, ¿no? De este asunto, uno de repente se preguntará por qué nosotros los latinos tenemos un acento diferente a los españoles de hoy en día, ¿verdad? Y los españoles de hoy en día hablan mucho con la Z.
y el ceseo, y hablan así, y con la Z como Silvestre, el muñequito de Piolín de la cómica. ¿Y por qué la mayoría de los latinos no hablamos así? Tenemos otro golpe, otro acento, ¿verdad? Y el resultado de esto es que para cuando se realizó la conquista, ¿no? Se realizó lo que es los viajes, las expediciones de Cristóbal Colón, eh, para ese tiempo, 1492, eh, los españoles que venían de allá, ¿no? Hablaban exactamente como nosotros hablamos hoy en día. Y es que eso de la Z, del ceseo, ellos le llaman el ceseo, hablar así con Z, eso surgió después, en los años de 1500. Anterior a eso, los españoles hablaban igualito, así como en el sentido, ¿no? En el tono de nosotros, en un tono sevillano, sin esa Z. Entonces, por esa razón es que la mayoría de los países latinos no hablamos como los españoles de hoy en día. Incluso muchos españoles tienden pues como a burlarse de que ellos hablan bien y nosotros hablamos mal. Pero es que en tiempos de conquista, el español que se les enseñó a los americanos fue ese español sevillano, ese español que nosotros hablamos sin esa Z. Entonces eso es un dato curioso, ¿no? Para tomar en cuenta en cuanto a lo que es hoy el día del idioma. Y por último, para cerrar ahí ya eso, vamos a ponerle una porción del poema del Miocid. Para que comprendan algo. Y es que el idioma va a ir cambiando siempre. Y uno se preguntará, ¿cómo así? Cambiando siempre. La Academia de la Lengua siempre acepta las palabras que se hacen más populares. Por ejemplo, a veces uno tiende a decir mucho aiga, ¿verdad? Cuando está incorrecto. Sin embargo, si la mayor cantidad de hablantes de español siguen utilizando esa palabra, la Real Academia simplemente lo que hace es aceptarla, ¿no? Y les explico algo aquí, vamos a ver si se nota, si se lee, para que vean cómo se hablaba en aquella época y que hoy en día ni siquiera los españoles entenderían ese español, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a ver si está por acá. Aquí en Wikipedia, Wikipedia nunca falla. Por aquí debe aparecer entonces esa parte. Miren eso. Ahí, esta parte así, aquí es que se ve como media grisecita. Vamos a subrayarla y a ponerla acá en Word para que se vea grande. Explicarles algo, ¿no? Ya haciendo un poco de acervo cultural en cuanto a nuestro idioma español. Miren eso, eso es una parte del poema del Miocid. ¿Cuándo fue escrito eso del poema del Miocid? Entre cerca de 1360, el año 1360, 1260, por allá en ese tiempo, ¿no? Hace buen par de años. Fecha de publicación 1110, ¿ya? En el año 1110, hace buen tiempo. Entonces, miren cómo se escribía, ¿no? El español. Alguien que lo lea allí, alguien que lo lea, que active su micrófono y lo intente leer. Merced ya rey es señor por amo de caridad. La rencura mayor no se me puede olvidar. Odmia, Odmis, toda la cor o pesebos de mi mal. Los infantes de Carrión que deshonraron tan mal. Sí, entonces a pesar de que parece, uno diría en este tiempo,
No, hombre, eso tiene un montón de faltas ortográficas, uno diría, ¿verdad? Pero eso pertenece a un poema escrito en el año 1110 y era español, o sea, el español que se hablaba en esa época. Entonces, a eso me refiero, que el idioma va a ir cambiando poco a poco, dependiendo, claro, ahora ya hay reglas, ¿no? O sea, el cambio es mínimo, pero dependiendo de lo que, entre lo que más la persona, pues, se acostumbre a hablar, así mismo la Real Academia de la Lengua va a ir aceptando. Entonces, esta es una porción del poema del Miocip. Yo recuerdo cuando lo leí en el colegio, no entendía nada porque estaba en un español antiguo ellos lo entendían, pero nosotros hoy en día pues estaría pues mal escrito, porque ya las reglas gramaticales pues han cambiado, se ha ido puliendo, ¿no? El idioma. Y dice allí, merced, ya rey es señor. Entonces en nuestro idioma hoy en día sería ya es, merced, ya el rey es señor, ¿verdad? Para escucharlo mejor. Por amor de caridad, dice, la rencura mayor, no se me puede olvidar, oídme toda la corte e pesebos de mío mal, ¿verdad? Entonces no sé si me comprendieron allí. eh, el idioma ha ido cambiando, entonces una de las razones también de por qué, una de las razones de por qué hablamos así es porque antes de la conquista los españoles todos hablaban así, así como hablamos hoy en día los latinos, sin esa Z. Algo allí para comprender, pues, si alguna vez habían visto eso de esa manera. Ahora sí, voy aquí a UP Virtual y hoy entonces es día del idioma. Bien, vamos a buscar entonces en nuestro grupo. A veces las personas pues tienden a burlarse de alguien que, por ejemplo, dice aiga, ¿verdad? O diga, ¿qué queréis? Cuando uno debe decir, ¿verdad? ¿Qué quieres? Pero el idioma es así. Y de hecho, si se sigue mencionando eh, a tal punto que puede llegar a aceptarse, ¿no? Como una palabra, por decir, que ya ha sido muy utilizada en el argot popular, entonces se considera ya oficial, ¿no? Así que de aquí a un par de años, tal vez, como hablemos, de aquí a muchos años, ¿no? Tal vez la forma en que hablemos el español no se nos entiendan los nuevos hablantes, ¿no? Los nuevos habladores de español. Así como lo con el poema de Miosip que dice, la rancura mayor no se me puede oírme toda la corte. Ah, suena raro, ¿no? Pero porque el idioma va a ir cambiando siempre. Bien, esta sería entonces la semana del 19 al 23, ya hoy el último día de la semana, ¿verdad? Imagino que están bombardeados de tareas de las distintas materias, pero ánimo, sigan adelante. Recuerden que usted tiene un objetivo, ¿no? Una meta por alcanzar. No desmaye, semana del 19 al 23 de abril. Bien, a esta semana, a esta clase de hoy vamos a añadirle, sé que allí bastante le fue bien con lo que fue la práctica, ¿no? La práctica uno, pero vamos a colocarle un taller en clase, ¿no? Esa era de 7 días, esta la vamos a colocar para hoy, ¿no? Para el día. El taller en clase
El mismo contenido que se refiere a lo que es razones y proporciones, ¿no? Entonces, este contenido, ¿no? Así mismo, parecido a lo que ya se hizo en la práctica, ¿verdad? Que se dejó en la semana, esta sería pues una asignación para el día de hoy que es taller en clase. Bien, vamos entonces a configurar, vamos a enviarlo primero para que configurarlo acá. Entonces aquí sería tarea para entregarla, ¿no? Vamos entonces a configurar la entrega. ¿Esto qué sería? Sería un taller en clase. En el tema nada más es cuestión de, como quien dice, practicar eso de entregar algo en la clase, ¿no? De manera virtual. Entonces, taller en clase. Rayas en el cuaderno. Colocar su nombre en cada hoja. Solución. Eso más que nada para evitar el plagio, ¿verdad? Que alguien le vaya a enviar su imagen. Recuerdo una niña que pasó fue en séptimo grado. Y le envió para ayudar, ¿no? A un compañerito. ¿Y ustedes qué creen que hizo el compañerito? Me envió la imagen y hasta decía reenviado, ¿no? En WhatsApp, porque bueno, en algunos colegios se trabaja por WhatsApp el año pasado y me envió la imagen que era de la compañerita, ¿no? Entonces, no fui malo de ponerle pues el 2 ahí investigué pues y resultó fue que ella quiso ayudarlo, pero él ni siquiera copió, simplemente reenvió la imagen que ella le había enviado, ¿no? Haciendo pasar el trabajo como si fuese de él. La compañerita pues se sintió muy mal, dice que, la mamá dice que estaba triste porque yo le iba a poner un 1, pero bueno, no fue así, sino que al uno se lo llevó fue el otro y a ella pues un llamado de advertencia, ¿no? De no, eh, de no confiar en que, bueno, van a hacer su trabajo y que no van a utilizar su propia imagen, ¿no? Su propia tarea. Bien, entonces coloque su nombre en cada hoja de resolución y entregue el PDF en el tiempo. Este archivo es este de acá que dice taller. Ahí vamos, taller. Permitir entregas el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuánto ustedes creen que se pueden demorar resolviendo allí ese taller? O eh, de repente hasta las 9:40, o sea, la hora, ¿no? Eso sería lo que haríamos en el día, en la sesión de hoy. Solamente eso, ese mismo taller, ¿no? Va a ser algo sumamente sencillo, no les voy a complicar el día. 9:40. Yo sé que hay algunos se saben eso facilito de pies a cabeza, pero en esta escuela acá de familia y desarrollo, pues no voy tan acelerado, así que vamos bien, vamos con calma y con buenas letras. La asignación del día sería esa, la de entregar ese taller en PDF en la plataforma, ¿verdad? Ya en un extremo, pues, los que no han podido ingresar, que tienen problemas con el correo, sí, pues me lo enviarían al WhatsApp, pero es algo informal, ¿no? Lo correcto sería que lo suban a la plataforma de la universidad, ¿verdad? Recuerden que estamos en la universidad. Bien, aquí, eso de recordarme calificar, ¿no? De 9:40, día de el idioma.
Tipo de retroalimentación, aquí sería archivo de retroalimentación. Y la calificación, ¿cuánto vale eso, profe? Bueno, vale 40 puntos. Listo. Guardar y regresar. Ahora, lo más importante, ese archivo se lo voy a enviar, ¿no? Lo voy a enviar aquí. Enviárselo. Pero vamos a cambiar aquí. Clase. Uno, razones y proporciones. Entonces acá, ahí está en la plataforma, pero de todas maneras, para hacerlo más rápido, lo voy a enviar acá. Antes de enviarle eso pues al WhatsApp, puede surgir la siguiente pregunta: profe, ¿qué pasó con la tarea de la vez pasada? No vi si la calificó, si no la calificó. Entonces fíjense dónde está, ¿no? Práctica, que fue lo de la vez pasada, la semana pasada, en la parte, ¿verdad?, donde usted entregó, que usted tendría que meterse allí en su plataforma, y vamos a ver allí donde el profe puso el asunto calificado, para que usted sepa también, ¿no? Supongamos aquí la compañera Yorleni, ¿no? La compañera Yorleni Yasbel Beiti Atencio. Ella entregó su documento, perfecto. Incluso allí dice que ahí la tarea fue enviada 7 horas después. Eso después que usted me lo entregó no es una práctica, no es un parcial, no le afecta. Entonces aquí debería aparecer, déjenme ver. Aquí debe aparecer, vamos a buscar a Dani, por ejemplo, a Dani. Aquí en la parte de abajo debe aparecer el archivo de retroalimentación. Mire, aquí Dani entregó, dice la tarea fue enviada 9 horas antes. Todo eso me lo registra allí en la plataforma. Entonces, ¿qué pasa con el compañero Dani? Entregó su archivo, ahí está, ¿verdad? Dice 2021, ese archivo PDF. El profe ya le puso 25, o sea que sacó los 25 puntos. Pero ¿dónde yo veo? ¿Dónde Dani ve que si estuvo bien? En el caso de que tuvo algo malo, pues, en la parte de abajo debe aparecer un archivo que tiene el nombre de usted y que va a tener una C. Esa C es de calificado, ¿no? Así yo me guío. Al momento de buscar el archivo, ya sé, calificado de Dani, ¿no? Entonces, el archivo de Dani, vamos a descargarlo. Lo puede descargar y ahí va a aparecer, ¿no? Y a eso está pues calificado. Ahí tendría que ver ahorita el de la compañera Yorlenis. Y ahí está, ¿eh? Dani sacó los puntos, está calificado. En un caso que tenga por ahí va a estar la cruz, la señalización de qué fue lo que pasó, que tuvo mal, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese asunto? En la parte donde usted entregó, al final, la parte donde dice archivos de retroalimentación, allí yo le voy a colocar siempre un PDF de su tarea ya calificada. Vamos a ver a alguien más. Aquí, por ejemplo, Selena, ¿verdad? Selena entregó en Word. El Word, bueno, afortunadamente no se movió ni nada. Yo lo descargué, lo transformé a PDF y allí está el documento de ella ya calificado. Y así sucesivamente, ¿no? Donde usted entrega, en la parte de abajo yo le voy a devolver el PDF, pero ya en PDF y calificado, ¿no? Para que usted pues, tenga conocimiento. Entonces, ¿alguna duda del tallercito en clase del día de hoy? Vamos a enviárselo Profe, ¿te lo acá. va a mandar a WhatsApp o lo va a Sí, mandar a la ya plataforma también? sí, en la plataforma ya está, ¿verdad?
pero voy a enviárselo también acá al grupo. Vamos a buscar acá en el celular y les debe estar llegando. Ahí Catherine me dijo buenos días, buen día. Entonces, allí en el grupo de WhatsApp ya tienen su taller en clase. Hacemos la misma temática que la semana pasada, pero esta vez sí en clase. Esta vez pues ya no sería 7 días, sino hasta las 9:40. Esto más que nada es para ir practicando, ¿no? Lo que es la resolución de una tarea y entregándola en la plataforma. Entonces, cualquier duda, me pueden decir ahorita mismo, alguna duda. Entonces yo voy a estar, ¿no? Profe, Dígame. eso usted lo subió a ahorita a la plataforma. Sí, lo subí a la plataforma de UP y también lo acabo de enviar a lo que es el grupo de WhatsApp. Ahí también aparece para que lo resuelvan. La misma temática, ¿no? Si usted pues considera que lo puede hacer en Word, pero si usted dice, no, hombre, no me va a dar tiempo, yo mejor hago eso a mano, lo digitalizo y listo, lo entrego. Y el profe igual lo va a calificar, ¿no? Algunos me lo hicieron en Word, bien nítido, bien bonito, pero en Word de repente le puede llevar tiempo resolviendo eso. Entonces, por eso pues un taller en clase a las 9:40, lo que es la entrega. Entonces, conviene mejor hacerlo, ¿no? A mano, ¿no? Taller en clase 1, ahí está, semana 19 al 23 de abril. Ya lo envié al grupo de WhatsApp. Y eso sería todo por el día de hoy. Yo voy a estar pendiente al celular por cualquier duda que tenga usted respecto a algún problema del taller. Si no hay ningún, entonces culminamos hoy les insto a ser optimista, ¿no? Dígame. A mí me sale lo mismo que usted puso la semana pasada. Si lo observan bien, son problemas distintos, los números distintos, pero si lo observan bien, ¿no? Ahí los problemas se parecen, pero no son exactamente los mismos. Ya me di Ya cuenta. ya lo vio. Sí. Se parecerá, es la misma forma, pero nada más lo que hice fue cambiarle pues uno que otro número. Miren, ahí tenemos, ¿verdad? En la práctica 1, la misma forma, ¿no? 4 es a 6, 3 a 8, pero en el taller cambian levemente a otro número. ¿Ya? Más que nada, pues esta vez el taller pues no sería 7 días, sino hasta las 9:40. Y ahí vamos practicando eso de entregar algo pues en la clase, ¿no? Bien, se parece bastante, pero no es lo mismo. Bien, entonces yo voy a estar pendiente, ¿no? Al grupo de WhatsApp o al celular allí, el WhatsApp, al chat privado, por cualquier duda que tengan del taller. Entonces, como les decía, los insto a ser optimistas, a mirar el presente con ojos de la fe, a mirar el futuro con la confianza en Dios. Y el mensaje, todo es posible para el que cree. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Lo demás sería pues trabajar en el taller y entregarlo antes de las 9:40.